Amén. Bueno, déjame platicarte que Dios ha pagado un precio enorme. Dios pagó un precio a través de su Hijo, el sacrificio de su Hijo en la cruz, para poder salvarnos a ti y a mí. Y la realidad es que esto se le llama redención. ¿Cuántos han escuchado la palabra redención? Hace unos momentos Delia nos hablaba y hablaba de transformación. Y quiero decirte algo, no hay transformación sino hay redención. La redención es lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y es entonces cuando la transformación se da en nuestras vidas. Y sabes que a veces ya se vuelve un tema tan cotidiano el decir que Jesús murió en la cruz, que somos redimidos, pero en realidad, ¿qué significa que tú y yo somos redimidos? ¿Hacia dónde nos lleva la redención? Y el día de hoy me gustaría platicar un poquito acerca de la redención. Porque Dios desea que nuestro caminar en la tierra, mientras tenemos esta vida, sea una vida próspera, sea una vida de bendición, sea una vida en la cual sepamos que podemos caminar con el poder de su nombre en la mano. Así es que vamos a estar hablando un poquito de redención. Muchas veces caminamos en el cristianismo por herencia. A veces no nos metemos más profundamente a conocer lo que Dios quiere para nosotros, a conocer el corazón de Dios. Y a veces estamos en una encrucijada y no sabemos qué camino tomar, no sabemos por dónde ir. Y Dios quiere mostrarnos el camino una vez más. Y cuando yo estaba preparando esto, Dios me llevaba muchos años atrás. Cuando yo era niño todavía está la moda de los videojuegos. ¿Quiénes juegan videojuegos? A ver. O jugaron también, pues yo ya no juego, pero sí jugaba. Bueno, varios. Cuando yo era niño, había una moda de los videojuegos y bueno, todo el mundo compraba sus consolas de videojuegos, había Ataris, había Nintendo, ¿no? Esos muchísimos años atrás, son muy viejos estas consolas de videojuego. Y bueno, yo tenía un tío en Estados Unidos y nuestro tío nos mandó una consola que se llama Super Nintendo. ¿Cuántos escucharon del Super Nintendo? Famosísimo y pegó mucho. Pero esos juegos eran juegos en 2 dimensiones. ¿Qué significa? Bueno, el monito que es Mario, ¿no? Iba caminando en un mundito y pues iba de izquierda a derecha, ¿no? ¿Y cuáles eran las opciones para el personaje para poder ganar el juego? Pues no había muchas opciones, ¿no? Era o por arriba, o derecho, o por abajo. No había más opciones. Eran 2 dimensiones nada más. No había muchas opciones. Pero entonces pasaron los años y empezó la moda de una consola de videojuegos que se llamaba Nintendo 64, que no me gustaba. Y no me gustaba porque con el Nintendo 64 empezaba la moda de los juegos en 3 dimensiones. Entonces ya no era arriba, derecho, abajo, ya no eran 3 opciones, ya era un mundo de posibilidades. Ya era subir un puente, bajar un túnel, irse por acá y ya era demasiado para pensar, no sabías cuál era el camino. Y era complicado, en ese momento dejaron de gustarme los juegos de video porque ya no quería yo pensar cuál era el camino correcto, ya no eran 3 opciones, eran una infinidad de opciones. Pero entonces había alguien que sí jugaba y se clavaba mucho. Y entonces te decía, mira, la clave para encontrar el camino correcto es esta. Y haces tal secuencia de los botones y entonces te va a abrir una puerta nueva en el videojuego y vas a poder entrar y te metes por una resbaladilla y entonces sales y matas al pingüino y entonces ya, o sea, se volvía un mundo de posibilidades. Pero siempre había alguien que jugaba como loquito y tenía el camino correcto. Y llegaba y te decía,
esta es la secuencia de pasos que tienes que hacer para ganar el juego. Y entonces ya no le batallabas. Ya era simplemente, tenías que seguir la secuencia que ya te habían enseñado para poder ganar el juego. Y a veces, querida familia, en la vida también caminamos sin conocer el camino correcto. Muchos de nosotros no hemos vivido lo suficiente como para saber y conocer todos los procesos y todas las dificultades de la vida y saber qué camino tomar y decir, este es el camino que tengo que tomar. Y a veces para llegar al mismo propósito de Dios, pues le hacemos como el pueblo de Israel, ¿no? Andamos vagando 40 años por todos lados, tratando de encontrar una salida, y la realidad es que no la encontramos, porque no sabemos el camino correcto. Pero quiero decirte algo, y es que hay alguien que sí conoce todos los caminos. Hay alguien que sí sabe cuál es la ruta correcta para llegar a los pies de Cristo, para alcanzar misericordia, para recibir y disfrutar la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese es Satanás. Y el propósito de Satanás es hacer que tú no encuentres ese camino. El objetivo de Satanás es confundirte tanto que empieces a vagar por el desierto 40 años y no encuentres el camino correcto. Y al final pase tu vida y digas, híjole, ¿en dónde quedó mi propósito? Ese es el objetivo de Satanás, que tú no encuentres el camino, que te pierdas, que te confundas. Pero sabes que Dios quiere otra cosa. El corazón de Dios es mostrarte el camino correcto a la redención. Y uno de los caminos que Satanás conoce muy bien y que no quiere que tú y yo entendamos es precisamente el camino para disfrutar de la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El enemigo no quiere que tú y yo sepamos el poder que hay en la redención, el poder que hay en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pero ¿qué es la redención? ¿Cuál es el concepto de redención? Y el otro día estaba viendo un video en redes sociales y fue un gran ejemplo para explicar la redención. La redención quiere decir rescatar algo, pagar por algo para hacerlo libre. Y entonces estaban un par de familias comiendo, compartiendo en una mesa, y los niños estaban en una mesa y los niños dijeron, queremos ir a jugar, ¿podemos ir a jugar? Entonces los papás de los niños dijeron, sí, váyanse a jugar. Pero había un niño en la mesa cuyo papá le dijo, no puedes ir a jugar hasta que te acabes la pierna de pollo que no te has comido y que está en tu plato. Y el niño, pero es que ya no tengo hambre, ya no quiero, pero sí quiero ir a jugar. Ya no quiero comer, pero sí quiero ir a jugar. Ya no me cabe la pierna de pollo, pero sí quiero ir a jugar. Y entonces está el tío del niño y agarra la pierna de pollo y se la come el tío. Y le dice, hijo, ya no hay pierna de pollo, ya puedes ir a jugar. Eso es redención. Pagamos el precio. Alguien paga algo para que tú seas libre. Alguien vive algo que tú tenías que vivir para que tú no lo vivas y puedas ser libre. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante que es la redención. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo pecamos, hay 3 caminos diferentes que podemos tomar. 3 caminos diferentes. Pero antes de entrar a ello, quiero pedirte que me acompañes al libro de Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6.
Dice la palabra de Dios: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero dijeron: no andaremos. ¿Por qué crees que Dios mandaría a sus hijos a buscar y a preguntar por el camino correcto? Porque Él sabe que en el camino puede haber confusión. Porque Dios sabe que muchas veces tú y yo vamos a ser confundidos por el enemigo y vamos a creer que estamos tomando el camino correcto, pero no necesariamente es así. Por eso hay muchos pasajes en la Biblia que dicen: sigan el camino, pregunten por la senda, caminen por ella. Porque es necesario conocer el camino correcto. Por eso estamos hablando el día de hoy de redención. Ahora bien, siempre que tú y yo pecamos, cometemos un error, hay 3 caminos que podemos tomar. 3 diferentes. El camino número 1, y vamos a hablar de un hermanito de la iglesia. Ahora vamos a buscar un nombre que no hay aquí. A ver, ¿quién se llama Judas? ¿Nadie? ¿Ningún Judas? Entonces podemos hablar del hermanito Judas. El hermanito Judas es, pues, un hombre de Dios, una familia ejemplar, años en el evangelio, un hombre que es parte del cuerpo de liderazgo de su iglesia, un hombre que sirve sin descansar, un hombre que cuida ciertos detalles de su familia, de su servicio, un hombre responsable. Un hombre que decidió públicamente seguir a Jesús. Pero llegó el momento en el que el hermano Judas bajó la guardia y cometió un error. Y su pecado tuvo grandes consecuencias, consecuencias que le iban a perseguir el resto de su vida. Y entonces el hermano Judas peca, y entonces empieza la culpabilidad en su corazón, y se empieza a sentir mal, y se empieza a sentir indigno, y se siente la peor basura, porque pues era uno de los hermanitos con mucha unción, pero peca y comete un error y se empieza a sentir muy mal, porque Dios ha sido fiel con él, porque Dios ha estado ahí siempre. Pero el hermano Judas falló. Y entonces el camino que el hermano Judas empieza a tomar es el camino de darle en su corazón el espacio al sentimiento de la culpabilidad. Y empieza a sentirse muy culpable y empieza a sentirse poco digno de la presencia de Dios. Y empieza a sentir que no hay para él perdón. ¿Cuántas veces has hecho algo que dices: híjole, esto yo creo que Dios no me lo va a perdonar? Y entonces el hermanito Judas toma el camino de la culpabilidad y empieza a sentirse mal y empieza a alejarse de donde debe de estar. Lo primero que se aleja es su corazón. Tal vez su corazón, tal vez su cuerpo está ahí donde están los demás hermanos, donde están los demás líderes. Ahí está el cuerpo del hermano Judas, pero su corazón está muy lejos. Su corazón cree que ya no es digno, que no hay lugar para él aquí, porque alguien le enseñó que aquí habíamos puros perfectos. Y entonces empieza su corazón a alejarse, a alejarse y a alejarse y a alejarse, hasta el momento en el que está completamente alejado, como la oveja número 100 del rebaño, y está lejos. Pero el hermano Judas decide seguirse alejando y seguir dándole vida a la culpabilidad. Y entonces al final del día, de sus días, de su vida, simplemente se pierde y nunca regresa más a los pies de Jesús.
Ese es el primer camino que podemos tomar cada vez que pecamos. Darle el espacio a la culpabilidad, darle espacio a esos pensamientos que no vienen de Dios, que nos dice que no somos dignos, que ya no hay lugar para nosotros, que no hay perdón para el error que cometimos. Ese es el primer camino. Y el hermanito Judas tomó la decisión de darle espacio a este camino y de tomar este camino. ¿Y sabes qué pasó al final de su camino? Judas fue y se ahorcó y se terminó perdiendo. Decidió darle espacio a la culpabilidad en su corazón. ¿Y sabes qué es lo más triste con el hermano Judas? Que tuvo la oportunidad de elegir otro camino. La redención de Cristo, que Cristo ha hecho por nosotros, está disponible para todo el mundo. Pero no todo el mundo decide tomar el regalo de la redención. Jeremías capítulo 8 versículo 20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos todavía. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado ese camino y hemos pecado y hemos cometido un error y en nuestro corazón le damos cabida a la culpabilidad? Ese no es el camino correcto, familia. Ese no es el camino correcto hacia la redención. Y mi oración es que mientras estamos platicando de todo esto, el Espíritu Santo pueda redarguir tu corazón y pueda traer a memoria si en algún momento tú y yo hemos tomado este camino y le hemos dado cabida a la culpabilidad y nos hemos alejado. Muchos de nosotros hemos estado años aquí, después nos vamos unos cuantos años, meses, después regresamos. Tuvimos el tiempo de decir: híjole, creo que me equivoqué de camino, regresar al camino correcto. Pero el hermano Judas no tuvo tiempo. Esa es la primera opción cuando tú y yo pecamos. Ese es el primer camino que podemos recorrer. Y no es el camino correcto. Pero vamos a hablar de la opción número 2, del camino número 2 que podemos tomar cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo hacemos algo que nos aleja de Dios. Y ese camino es el camino de abusar de la gracia. Ese camino es el camino que nos lleva a vivir en la comodidad. Es el camino que cuando tú y yo cometemos un error, tenemos por ahí algún pecado oculto o alguna área de nuestra vida que no le hemos querido entregar al Señor, empezamos a abusar de la gracia y decimos: bueno, es que usamos esa frase tan famosa, es que los tiempos de Dios son perfectos, es que Dios sabe cuándo me va a cambiar, Dios me conoce, entonces sabe que voy poco a poco. Y bueno, eso se convierte, llevo 10 años tratando de dejar el vicio, tratando de dejar la pornografía, llevo 10 años y entonces digo: es que Dios conoce mi corazón. Y abusamos de la gracia. Caminamos creyendo que mis acciones humanas en algún momento me van a dar el resultado de que yo pueda transformar mi vida. Y para eso vamos a hablar del hermanito Ananías, una familia de bien, con muchos recursos económicos, muy participativa en la iglesia. Se necesita esta familia, ahí estaba. Hay que ir a visitarlos, vamos. Un hombre de Dios, participativo, responsable, hombre de casa, esposo, trabajador.
Pero entonces hay una convocatoria en la iglesia para poder participar económicamente para un proyecto, y entonces el hermanito Ananías se le hace muy fácil decir una mentirita, ¿no? Una mentirita, porque pues yo siempre ayudo y siempre doy y siempre estoy acá. Entonces hoy necesito tomar un poquito de esto que dije que voy a dar, le voy a agarrar un poquito y entonces lo demás lo voy a dar. Y olvídate del dinero, ¿no? Vemos la condición del corazón del hermano Ananías. ¿Tú crees que esta era la primera mentira que decía? Por supuesto que no. Era una constante en su vida. Era un estilo de vida. Así como los que el sábado en la noche nos ponemos una buena borrachera. O así como los que saliendo de la iglesia a la vuelta del Walmart saco mi cajetilla de cigarros y prendo el mío. O así como la gente que viene a la iglesia y el viernes en la noche pues se va a ver por ahí una amiguita. O así como el que está en su trabajo y entonces le gusta ocultar las cosas. O ve que hay muchos recursos en su trabajo y dice, pues no va a pasar nada si le agarro un pesito de aquí, ¿no? De la misma manera, el hermanito Ananías iba caminando su vida diciendo, pues es una mentirita, no pasa nada. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo le amo. Y caemos en abusar de la gracia. Y se nos va la vida cambiando. Se nos va la vida pidiéndole a Dios que nos transforme. Y entonces viene otro congreso más y entonces paso porque oren por mí, por lo mismo que oran por mí desde hace 5 años en el mismo congreso. Ese es el segundo camino que podemos tomar cuando pecamos, vivir en la comodidad, vivir en el abuso de la gracia, diciendo, no, pues es que así es mi temperamento y pues, así Dios me ama. Pues sí te ama, pero ¿dónde está la transformación? Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez y para siempre. Es decir, ya no se necesita quien pague. Cristo pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero abusamos de la gracia muchas veces. Y como hay perdón para mis pecados, pues entonces no pasa nada, ¿no? Que me eche una canita al aire. Bueno, yo no puedo, pero usted sí. Y abusamos de la gracia. Y ¿sabes qué? El deseo de mi corazón es que esta palabra inquiete tu corazón, tanto como inquieta el mío. Para sentarnos, hacer una pausa y decir, bueno, Señor, ¿qué estoy viviendo en mi vida el día de hoy? ¿Hacia dónde estoy caminando? Porque te voy a decir algo, familia, de nada sirve que este lugar esté lleno de gente si no hay una transformación real en nuestro corazón. De nada sirve. Y Dios está buscando que haya una transformación. ¿Sabes? Más allá de que Dios quiera que este lugar esté lleno, es decir, que crezcamos, por supuesto que esté en su corazón, porque crecer significa un pecador más que entrega su vida a Jesús. Pero el crecimiento que Dios anhela para su iglesia es que tú crezcas en tu relación con Dios, en tu madurez espiritual, en la transformación de tu vida, en la redención de tus pecados, en el conocimiento de su palabra, como decía Delia hace un rato. Ese es el crecimiento que Dios anhela en su corazón para todos sus hijos. Pero ¿cómo vamos a crecer si abusamos de la gracia? Si tengo 1001 excusas bíblicas para justificar mi error, mi pecado, mi canita al aire, mi vicio, Ese es el segundo camino que tú y yo podemos tomar cuando pecamos, cuando hacemos algo que nos aleja de Dios. Y quiero invitarte a que vayamos a Romanos capítulo 6.
Vamos a ver cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia: chicos, tengan cuidado dónde vamos caminando. Dice Romanos 6, versículo 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? El apóstol Pablo es claro en este pasaje. Dice: no porque hay perdón para tus pecados, es una licencia para que tú vayas y cometas errores y peques y te alejes de Dios. No podemos vivir así. Necesitamos vivir caminando con los ojos puestos en Jesús. ¿Cuántas veces a la semana te levantas, le das gracias a Dios por un día más, te ves al espejo y le dices: Señor, hoy quiero vivir una vida que sea agradable a ti? Más allá de cumplir mis responsabilidades, más allá de cumplir lo que me toca hacer, quiero que al final del día tú digas: hoy viviste, hijo, hija, una vida agradable a mi corazón. Este es el segundo camino que podemos tomar, el camino de abusar de la gracia. Pero tampoco es el camino correcto para poder disfrutar de la redención, de los beneficios de la redención que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Siguen aquí o ya se durmieron? Bueno, acá hay un par se durmieron, pero ahorita los despertamos. Pero al principio te dije que había 3 caminos. Ya vimos el primer camino, que es darle espacio a la culpabilidad. Eso nos va a llevar a perdernos completamente. El segundo camino es estar pero no estar. ¿Me explico? Estar aquí pero mi corazón quién sabe dónde está. El segundo camino es abusar de la gracia. Estoy aquí creyendo que todo va caminando correctamente, pero en realidad no. Y esa gente que decide tomar ese camino, espero que no seas tú. Esa gente que decide seguir ese camino de abusar de la gracia, ¿sabes qué pasa? Son espectadores nada más. Espectadores nada más. La unción pasa, los milagros pasan, la administración sucede, el Espíritu Santo transforma. Pero cuando decidimos abusar de la gracia, solo somos espectadores y no vivimos los milagros que Dios tiene para nosotros. Pero hay un tercer camino, y este camino es muy interesante. Y quiero invitarte a que busquemos el Salmo 51. Perdónenme, chicos de producción, este no se los mandé, pero Salmo 51. Vamos a ver el ejemplo de otro hermanito, y es el hermanito David. Seguramente, más si no hay Judas, pero sí hay David, ¿no? Vamos a ver el ejemplo del hermanito David. El hermanito David era el jefe, era el responsable, era el pastor, el que dirigía, el de las estrategias. Y entonces tiene una estrategia de guerra David, y normalmente era parte de la ejecución de la estrategia, pero un día pues como que le dio flojera y no fue. Y vio lo que no tenía que ver, a una mujer llamada Betsabé. Y entonces pues comete uno de los errores más grandes de su vida, que lo lleva a pecar de otras maneras, porque también asesinó. Fue el autor intelectual de un asesinato. Asesinato, mentira, adulterio. ¿Qué más le podemos echar a la mochila de David? Y David es un ejemplo de aquellos pecados que cometemos que dejan consecuencias que nos van a perseguir el resto de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? David
reconoció haber fallado. David se reconoce a sí mismo como alguien que pecó. David se reconoce a sí mismo como alguien que no hizo lo que le agradaba a Dios, lo que Dios esperaba de él. David se reconoce dependiente del poder de Dios. David reconoce que el tiempo para la transformación es hoy. No que los tiempos de Dios son perfectos y me van a dar 5 años transformando. David reconoce que hay algo que necesita ser transformado. Y lo más importante de este camino es que David buscó la presencia del Señor. Quiero hacerte una pregunta y quiero que la guardes en tu corazón, que te la lleves a tu casa y que cada vez que estés en un problema o hayas pecado o hayas hecho algo que a Dios no le agrada, te lo preguntes. Si no es a Dios, ¿a quién vamos a correr? Si no es a los pies de nuestro Salvador, ¿a quién vamos a correr cuando pecamos? ¿Quién tiene el poder para perdonar tus pecados? Solo Jesucristo. Solamente Él. Y David lo sabía. Y David tenía un corazón arrepentido. ¿Sabes qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa un cambio de dirección. Si yo voy caminando hacia la salida y me arrepiento de ir a la salida, un cambio de dirección es cuando yo volteo hacia otro lado y camino hacia ese otro lado. Pero muchos de nosotros llevamos el camino del pecado que hemos cometido y entonces viene una administración y pues Dios me toca y empiezo a llorar y oran por mí, pero después me seco las lágrimas y sigo caminando hacia el mismo lado donde iba yo caminando. Y eso, querida familia, no es arrepentirse, eso se llama remordimiento. Y el remordimiento no es más que sentirse mal por lo que quiero seguir haciendo. Y Dios quiere que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón cada vez que pecamos. ¿Y sabes qué? David lo entendió. David entendió que ese no era el camino correcto. Y fíjate, vamos a leer el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estas son las palabras de alguien que realmente tiene un corazón arrepentido por haberle fallado a Dios. Qué profundas las palabras del rey David cuando dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando tú y yo nos reconocemos dependientes del poder de Dios y nos rendimos, hace un par de semanas lo platicamos también, nos rendimos a los pies de Dios y le decimos: Señor, te necesito, quiero vivir una vida agradable a ti, pero para eso te necesito. Lávame de mi maldad, le decía David al Señor. Limpia cada vez más mi maldad. Límpiame de mi pecado. El corazón de David estaba realmente arrepentido, ¿sabes? David decidió no darle espacio a la culpabilidad. Seguramente se sentía muy mal, había cometido un grave error. Mandó matar a un fulano. Había deshonrado la vida de una mujer. David estaba arrepentido en su corazón, sabía perfectamente el error que había cometido, pero decidió no darle cabida a la culpabilidad y dejarse perder. Pero tampoco decidió tomar el camino del abuso de la gracia. Tampoco dijo: bueno, Dios me va a bendecir y pues ya un desliz, ¿no? Un errorcito, pero pues soy el rey y Dios me puso aquí y entonces no, tampoco decidió tomar ese camino.
No decidió no abusar de la gracia. Al contrario, decidió tomar el camino de la redención y declararse dependiente del poder de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos y cometemos un error, ¿qué camino vamos a escoger? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Y quiero invitarte a que medites en tu corazón. ¿Cuántas veces hemos tomado el camino de abusar de la gracia? ¿O cuántas veces hemos caminado por el camino de darle espacio a la culpabilidad en mi corazón? Yo lo he hecho, he tomado ambos caminos y no es nada agradable. Y he dejado a mi corazón ser convencido de que no soy digno de la presencia de Dios. Pero gracias al amor y a la misericordia de Jesús, aquellos que tomamos ese camino en algún momento, hoy estamos aquí. Y es un excelente momento para tomar el camino correcto. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Cuál va a ser tu elección? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos corriendo a la palabra de Dios. Dice, Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, la puerta está abierta para todos aquellos que cometieron un error, que pecaron, que se dieron cuenta y quieren caminar por el camino correcto. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, está asumiendo que nosotros necesitamos ayuda, necesitamos ser socorridos. Dice, para que hallemos gracia para el oportuno socorro. Es decir, necesitamos ayuda. Y cuando caminamos con un corazón arrepentido, podemos gozar de las bendiciones, de los beneficios, de la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué? Hoy recordamos hace un rato, con la Santa Cena, el sacrificio que hizo Jesús. Pero quiero invitarte a que este recordatorio sea constantemente en nuestro corazón, todos los días. Porque no es un ritual de cada mes. No es paso 1, paso 2 y paso 3 y ya lo recordamos. No funciona así. Todos los días lleva a tu corazón el recuerdo que Cristo pagó la redención en la cruz del Calvario. Que no hay error o pecado tan grande que te pueda alejar de la presencia de Dios, de su perdón, de su amor, de su misericordia. No lo hay. Y no sé qué pecado, qué error Dios haya traído o esté trayendo a tu mente el día de hoy, pero ninguno es tan grande como para alejarte de los beneficios de la redención. Pero hay un camino que tomar. ¿Cuál camino vas a tomar? Porque ¿sabes qué? Cuando tomamos el camino que no es el correcto, hay un propósito que no se detona. Y entonces se me puede ir la vida sentado aquí. Pero ¿sabes qué? Dios quiere transformar al mundo y quiere usarte para transformar al mundo. Transformar a tu familia, a tu matrimonio, a tu pareja, a tus hijos. Y quiere hacerlo a través de ti. Pero para eso quiere transformar tu corazón. El verdadero camino a la redención es Jesucristo. Ese es el verdadero camino, los pies del Maestro. Acercaos pues, dice, al trono de la gracia. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos indican y nos enseñan que a los pies del Maestro, ahí es donde está la redención. Dice Mateo 11:28, venid a mí, dice Jesús, todos los que están trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. ¿Cómo te sientes cuando cometiste un error, cuando pecaste, cuando hiciste algo que no agradaba el corazón de Dios? ¿Cómo se siente tu corazón? Cargado, ¿no es cierto? Y a veces hacemos el esfuerzo de venir, pero está la alabanza y mis lágrimas corren, pero corren porque me siento culpable, mi corazón está cargado, porque ¿cómo rayos voy a alabar a Dios si el día de ayer le pegué a mi mujer? Pero ¿sabes qué? La redención es para todos. El camino de la redención está libre para que aquel que quiera misericordia, perdón, amor, pueda llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, cometí un grave error, pero si no es a ti, ¿a quién voy a correr? Si no es a tus pies, ¿quién me va a perdonar? No hay quien nos perdone, sino solo aquel que venció a la muerte en la cruz. Pero de nuevo hay un camino que tomar, hay una decisión que tomar. Disfrutar de los beneficios de la redención requiere una acción y una decisión de parte de cada uno de nosotros. Y es elegir el camino correcto, acercarse, caminar, venir. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Jeremías dice: pregunten el camino, caminen, vengan, venid a mí. Dice la palabra de Dios. Es decir, Dios no nos va a venir a agarrar y nos va a decir: vente, hijo, te voy a llevar hasta... No, es un camino que tú y yo tenemos que decidir caminar, que tú y yo tenemos que andar. Y eso requiere acción, requiere decisión. Pero sabes que al final del camino está Jesús esperándote, diciendo: hijo, yo ya pagué por ti. Ven, porque yo redimí tus pecados. Hay perdón para ti, hay sanidad. Ven, quiero transformar tu vida. Disfrutar de los beneficios de la redención no es a fuerzas, no es religión, es un regalo. Pero tú y yo tenemos que decidir caminar ese camino. Mucha gente no tiene la oportunidad de decidir caminar ese camino, se le acaba la vida. Cristo ya pagó nuestra redención. Pero a veces el engaño del enemigo es tan grande que nos perdemos. Y de esa manera tú te puedes encontrar gente que no tiene hogar allá afuera, que en algún momento te dice: es que yo era cristiano, es que yo iba a tal iglesia. Pero decidieron escoger el camino incorrecto mientras tuvieron tiempo. Aún para ellos, aún hay tiempo y aún hay esperanza. ¿Tú crees que si el hermano Judas, en vez de correr a un árbol y ahorcarse, hubiera ido a la cruz y le hubiera dicho: Señor Jesús, perdóname, ¿tú crees que Dios no lo hubiera perdonado? Claro que sí. El perdón, el amor, la misericordia están disponibles para todos. ¿Qué camino vas a elegir? No dejes que Satanás te engañe. Escoge el camino correcto. Todo el tiempo vamos a estar en la mira de Satanás. Toda tu vida Satanás va a querer engañarte, va a querer decirte que tomes el camino incorrecto. Va a tratar de ocultar que no veas que hay un camino, que es el camino de la redención. Pero lo más hermoso es que Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. Y Él puso su vida por ti y venció a la muerte. Ya pagó el precio, aún de ese error tan grande que cometiste. Cristo ya pagó el precio.
¿Qué hubiera pasado si el hermano Ananías hubiera escogido el camino correcto? ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera escogido el camino correcto? Ahora imagínate qué va a pasar si tú y yo elegimos el camino correcto, el camino de la redención, el camino de declararnos dependientes del poder y del amor de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Tomes unos minutos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tu tremendo amor. Gracias. Gracias, Señor, porque si estamos aquí es porque aún hay tiempo de escoger el camino correcto, y es el camino de la redención. Gracias, Señor. Gracias porque nos dejaste en tu palabra el mapa del camino correcto. Gracias, Jesús, porque tú eres el camino y tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que puedas redarguir nuestro corazón, que puedas, Señor, traer a nuestra memoria si en algún momento decidimos tomar el camino equivocado. Revela, Señor, en nuestro corazón si en algún momento, Padre, hemos abusado de tu gracia, le hemos dado cabida a la culpabilidad en nuestro corazón. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, y revélanos en el corazón, Padre. Queremos ser transformados, pero muchas veces hemos sido engañados. Quita la venda de nuestros ojos en el nombre de Jesús. Y permita, Señor, que cada vez que cometamos un error, y que cada vez que pequemos, y que cada vez que deshonremos tu nombre, y que cada vez que contristemos al Espíritu Santo, Padre, podamos llegar hasta tus pies con un corazón arrepentido. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones en esta hora, Padre.